buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, 1.000.000 de gracias. Claro, también yo te voy a pedir, si tú crees que este tipo de contenido te está sirviendo de algún tipo de utilidad, por favor, dale me gusta, comparte este material, pero sobre todo comenta. ¿Y por qué no toca la campana o comparte este tipo de material? El tópico que yo voy a conversar contigo es hablar un poquito sobre los conflictos que existen entre la población hispana y los afroamericanos en los Estados Unidos. Señores, parece mentira, pero cada vez que nosotros hablamos de la población afroamericana o los negros dentro de los Estados Unidos, o lo que nosotros conocemos como los afroestadounidenses, usualmente se habla de los conflictos que existen entre los afroamericanos y la población blanca. Específicamente cuando hablamos de ese tipo de brutalidad policial que existe en la forma como los policías blancos tratan a la población negra en los Estados Unidos. Por lo tanto, los conflictos de tensión racial, de desigualdad racial, pero también de desigualdad económica en los Estados Unidos muchas veces es el enfoque de atención cuando nosotros observamos el comportamiento social y la desigualdad que existe en los Estados Unidos. Pero en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente a hablar un poquito sobre los conflictos que existen entre los hispanos y los afroamericanos. Mucha gente dirá que el producto detrás de estos conflictos es que simplemente cuando se habla de los afroamericanos, pero también cuando se habla de la población hispana, realmente ellos compiten por los mismos empleos. También ellos compiten por las mismas ayudas que del gobierno, también ellos compiten por tener acceso a las mismas viviendas y, ¿por qué no? Muchas veces ellos compiten cuando se habla de llevar a los niños en búsqueda de un sistema educativo el cual sea incluyente, no un sistema educativo excluyente. Y para entender el origen de estos conflictos, yo a veces creo que yo tengo que ponerlo dentro de un contexto económico, porque en última instancia todos estos conflictos, ya sea los conflictos entre los hispanos y los afroamericanos, y los conflictos entre los afroamericanos y la población blanca, aunque tiene lo que alguna gente llama un fondo racial, desde mi punto de vista casi siempre lo que tienen es un fondo de desigualdad y oportunidad económica en cuanto al ingreso y esa gran diferencia que existe entre estos tres grupos poblacionales. Y para entender el origen de estos conflictos, nosotros tenemos que ponerlo dentro de un contexto. No cabe duda que cuando se habla de los Estados Unidos, se calcula que en los Estados Unidos hay una población de alrededor de 335 millones. De esos 330 millones de habitantes, el 13% de la población son afroamericanos. O nosotros podríamos decir que son descendientes de los primeros esclavos que llegan al territorio de los Estados Unidos, en lo cual en este momento se calcula que alrededor de 45 millones de personas negras entran de esa categoría. Aparte de eso, cuando se habla del grupo poblacional en los Estados Unidos, hay una enorme influencia de inmigrantes de las naciones latinoamericanas, mayormente cuando se habla de México. Por lo cual, cuando se habla de la población hispana, o si tú quieres llamarle la población latina, en este momento ellos representan el 18% de la población de los Estados Unidos, lo cual equivale a unos 59 millones de habitantes. Si tú sumas el 13% de los afroamericanos y el 18% de la población hispana, eso te da a ti 32%. No cabe duda que cuando tú analizas lo que es la diferencia en cuanto a la capacidad de adquirir riqueza entre la población afroamericana y los hispanos, existe mucha diferencia. Pero no cabe duda, cuando se habla de esa gran inmigración hispana en el continente americano, no cabe duda que el mayor grupo, el cual representa casi el 60% de esta migración hispana, son los mexicanos.
después está seguido por los puertorriqueños, después está seguido por los salvadoreños, después está seguido por los cubanos, después está seguido por los dominicanos. Pero también hay una gran población de personas que son de Guatemala y, ¿por qué no?, de Panamá y otras naciones latinoamericanas. Pero no cabe duda que cuando se habla de la inmigración en los Estados Unidos, usualmente nosotros hacemos referencia a la población mexicana porque ellos representan el 60% de la población inmigrante dentro de los Estados Unidos. No cabe duda que uno de los grandes problemas que tiene la población inmigrante dentro de los Estados Unidos, la cual crea cierto conflicto o cierta tensión cuando se habla de la población afroamericana, es que simplemente ellos compiten por los mismos empleos. No cabe duda también que para tú entender estos conflictos nosotros tenemos que analizar cuáles son esos grandes estados donde la población hispana y los afroamericanos coinciden. Cuando se habla de la población hispana dentro de los Estados Unidos, los estados que tienen una mayor cantidad de hispanos, el número uno nosotros podríamos poner a California, después le sigue el estado de Texas, después le sigue la Florida, después le sigue Nueva York, después le sigue el estado de Illinois. También tenemos que hablar de Arizona y sobre todo tenemos que hablar de New Jersey, ¿por qué no?, de New México. Esos son los estados que tienen una mayor cantidad de inmigrantes hispanos, mayormente mexicanos. Claro, si tú analizas lo que el grupo poblacional de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, la mayor cantidad de inmigrantes mexicanos está en la parte sur y en la parte oeste de los Estados Unidos, en la cual tú tienes que incluir California y Texas y Nuevo México como los estados que tienen una mayor cantidad de pobladores que son inmigrantes mexicanos. Y cuando tú hablas de los estados como de New York, Illinois, ¿y por qué? New Jersey, pero también cuando tú hablas de Florida, tú tienes que descubrir que la mayor cantidad de inmigrantes en esa zona, mayormente ellos son de nacionalidad, que vienen cuando se habla de América Latina y el Caribe, específicamente cuando hablamos de los que están, por ejemplo, en la Florida, como son los cubanos, pero no cabe duda, cuando tú hablas, por ejemplo, de New York, tú tienes que hablar de los puertorriqueños, pero también tú tienes que hablar de los dominicanos. Y no cabe duda que en cada uno de esos estados también existe una gran cantidad o grupo poblacional de afrodescendientes, los cuales comparten muchas veces los mismos lugares, las mismas ciudades, pero también la misma comunidad, para usar un término más específico. Aquí es donde, para entender el origen de estos conflictos, que desde mi punto de vista tienen varias variaciones. Y para tú entender esas variaciones, tú tienes que entender algo. Cuando se habla de la capacidad de adquisición de riqueza dentro de los Estados Unidos, y tú haces una comparación en el salario anual y nivel de desempleo entre los negros, los hispanos y la persona de raza blanca, hay una enorme desigualdad racial dentro de los Estados Unidos. Se calcula que cuando se habla de la población blanca dentro de los Estados Unidos, lo cual representa el 68-67% de la población americana, eso te dice a ti que ellos tienen un salario promedio alrededor de $60,000. Cuando tú hablas de los hispanos, los que tienen un salario promedio alrededor de $18,000. Como ves, casi una diferencia de 3-1. Y cuando se habla de los afroamericanos, la diferencia es mucho menor. Cuando tú analizas lo que es la tasa de desempleo entre los hispanos, los negros y las personas de raza blanca, usualmente las personas de raza blanca tienen una tasa de desempleo que es menor que los hispanos, pero también cuando se habla de los afroamericanos. Cuando se habla de eso que la gente llama los niveles de pobreza dentro de los Estados Unidos, el nivel de pobreza en términos generales es de un 11%.
Pero de ese 11%, cuando se habla de las personas de raza negra, ellos alcanzan un 20% de niveles de pobreza y los hispanos están casi en lo mismo, en un 16-17%. Y las personas de raza blanca tienen un 8.1%, lo cual también te dice que en los niveles de pobreza también hay mucha desigualdad entre los blancos, los negros y los hispanos. Claro, yo tengo la creencia que para tú entender el origen de estos conflictos, lo que mucha gente puede decir que son conflictos raciales o tensión racial, porque estamos hablando de dos grupos diferentes, aunque hay que hacer una diferencia. Cuando yo hablo de la población negra, yo estoy hablando de un grupo racial. Cuando yo hablo de la población hispana, yo estoy hablando de un grupo étnico. Cuando yo hablo de los afroamericanos, estoy hablando de un grupo étnico. Para este tipo de trabajo, mayormente yo voy a utilizar esos dos grupos étnicos. En pocas palabras, yo no voy a utilizar mucho el término de negro en los Estados Unidos. Yo voy a utilizar el término de afroamericano y de hispano, porque ambos son dos grupos étnicos dentro de los Estados Unidos. Claro, no cabe duda que cuando se habla de esos conflictos que existen entre los afroamericanos y la población hispana, hay un elemento que hay que entender. Existen grandes diferencias culturales, pero diferencias étnicas. Mucha gente dirá que la única diferencia es que los afroamericanos hablan inglés y los hispanos hablan español. Pero hay otro tipo de diferencia, y es cuando se habla de las diferencias dentro de los mismos grupos étnicos. Cuando tú analizas el comportamiento étnico de los afroamericanos, la mayoría de ellos pueden ser considerados de raza negra o descendientes de los primeros esclavos que llegan al continente americano. Por lo cual nosotros podríamos decir que los afroamericanos realmente no puede decir que son homogéneos, aunque eso no es una verdad, porque los afroamericanos, desde mi punto de vista, ellos también tienen sus niveles de mestizaje, pero ese es otro trabajo. Étnicamente hablando, son bien diferentes, y aunque racialmente se puede considerar como un grupo homogéneo, cuando se habla de los afroamericanos. Por el contrario, cuando se habla de la población hispana, estamos hablando de un grupo hispano, el cual dentro de los Estados Unidos nosotros asumimos que es un grupo étnico. Por el contrario, los hispanos dentro de los Estados Unidos, simplemente lo que una mezcla de diferentes grupos étnicos, partiendo de la nacionalidad de la cual nosotros estemos hablando. Pero dentro de los hispanos existen muchas diferencias raciales, pero también existen muchas diferencias culturales. Pero así como dentro de los afroamericanos hay lo que le llaman diferentes clases sociales, dentro de los afroamericanos, así dentro de los hispanos existen diferentes clases sociales. Muchas veces nosotros tenemos la idea, producto de los estereotipos que nosotros vemos en la televisión, de que todos los hispanos son pobres. No. Cuando se habla de la población hispana dentro de los Estados Unidos, ellos tienen lo que alguna gente llaman diferentes estratos sociales, partiendo de la capacidad de riqueza que cada uno de ellos tiene. Para ponerte un ejemplo, vamos a suponer que tú tomas un hispano que trabaja en los campos de California recogiendo la cosecha. Tú dirás que esa gente son pobres. Claro, si tú te vas a Florida y tú analizas, por ejemplo, el poder económico que tiene la comunidad cubana en Florida, eso te dice a ti que dentro de la comunidad hispana, dentro de los Estados Unidos, hay diferentes grupos sociales cuyo nivel de adquisición y posesión de riqueza es diferente. Pero la idea que nosotros vemos en la televisión es de que todos los hispanos, pero también se crean los estereotipos de que todos los hispanos son ilegales, cuando todo el mundo sabe que cuando se habla de los hispanos en los Estados Unidos, casi un 70% de la población están legalmente en los Estados Unidos y muchos de ellos son hijos que son descendientes de los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. Claro, no cabe duda que esa diferencia
étnico-cultural entre los afroamericanos y los hispanos es relevante cuando se habla de que ambas comunidades, muchas veces ellos son parte de un mismo barrio o un neighborhood, como dicen la gente. No cabe duda, producto de que existen diferencias étnico-raciales y culturales entre los afroamericanos y la población hispana, cada uno de esos grupos muchas veces ellos presencian y también ellos utilizan lo que la gente llama la discriminación étnico-racial de un grupo contra otro, pero también existen los prejuicios raciales y los estereotipos raciales asociados a los hispanos, pero también a los afroamericanos. Nosotros podemos sentarnos aquí a hablar de armonía racial y hablar de armonía étnica, pero así como muchos hispanos tienen ciertos estereotipos negativos asociados a los afroamericanos, de esa misma forma algunos afroamericanos tienen cierto prejuicio y estereotipo negativo asociado a los hispanos. Hay otra cosa que hay que también entender. Cuando se habla de los Estados Unidos, hay un elemento de estilo de vida que ambos grupos presentan. Si ustedes, por ejemplo, hacen un análisis de cada uno de los ciudadanos en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta que en determinadas comunidades hay una comunidad de hispanos y hay una comunidad de afroamericanos. Muchas veces las comunidades se entrecruzan y tú no tienes muchas diferencias, pero no cabe duda que en Estados Unidos cuando se habla de la población hispana y cuando se habla de la población afroamericana, ellos viven una especie de autosegregación, producto de lo que alguna gente llama de la historia cultural que cada uno de estos grupos étnicos raciales representan. No cabe duda también que cuando uno habla de ese estilo de vida, lo cual muchas veces produce la autosegregación racial, pero también étnica, cuando tú comparas la forma como se mueven tanto los hispanos como los afroamericanos, eso te dice a ti que producto de esta autosegregación, la integración étnico-racial entre los hispanos y los afroamericanos no es un elemento que uno puede caracterizar como positivo, porque cada quien tiene la tendencia a inclinarse hacia el grupo racial o al grupo étnico al cual ellos pertenecen. Usualmente los hispanos se inclinan hacia la población hispana y los afroamericanos se inclinan hacia la población negra. No cabe duda también que cuando se habla de ese elemento que todos entendemos, que es esa diferencia en cuanto al enfoque de vida, cuando se habla de la situación étnico-racial de los afroamericanos y de la población hispana en los Estados Unidos, ambos grupos poblacionales tienen un enfoque muy diferente. No cabe duda también que cuando tú analizas, por ejemplo, el enfoque de los afroamericanos cuando se habla de la sociedad norteamericana, mayormente ellos tienen un enfoque racial. Y cada una de sus actitudes, de sus experiencias, de sus aspiraciones, deseos de progreso, están marcadas dentro de un marco racial. Claro, cuando tú analizas el comportamiento de los hispanos, la gran mayoría de ellos se enmarcan dentro de un comportamiento económico. Eso le dice a ustedes que cuando tú hablas con un afroamericano y un hispano, ambos miran el mundo de una forma diferente. El afroamericano lo ve desde un punto de vista del color de piel o la identidad racial y el hispano lo ve desde un punto de vista económico. No cabe duda también que cuando se habla de esa diferencia en cuanto al enfoque que le dan los hispanos en relación a los afroamericanos, no cabe duda que muchas veces se producen ciertas tensiones entre la comunidad hispana y la comunidad afroamericana. Aquí es donde muchas veces dentro de ambas comunidades existen lo que alguna gente llaman los delitos de odio, pero también existen las tensiones raciales. ¿Y por qué no? Nosotros podríamos hablar de la intolerancia racial de un grupo hacia otro grupo, muchas veces como un efecto negativo
de esa sensación de desplazamiento que los afroamericanos sienten cuando ellos ven que una parte de la población hispana está invadiendo lo que es un vecindario, que ellos consideraban como un vecindario negro, lo cual crea cierto tipo de conflicto. No cabe duda también que cuando se habla en esa capacidad de búsqueda de empleo, los afroamericanos al hispano como un competidor, pero como un individuo que también disminuye lo que es el precio por el empleo. Razones por las cuales cuando se habla de la búsqueda de empleo dentro de los Estados Unidos, los hispanos compiten con los afroamericanos muchas veces por los mismos empleos. Pero también los hispanos no quieren aceptarlo, ¿no? Ellos compiten por las mismas ayudas que el gobierno federal ofrece. Cuando se habla de la vivienda, cuando se habla de la salud y cuando se habla de la educación, pero también esa injerencia que tienen muchos hispanos cuando ellos ingresan a ciertas ciudades, en la cual ellos de una forma u otra obligan a que se modifique el sistema educativo local como una forma de que sea un sistema educativo incluyente en la cual el español y la idiosincrasia y estilo de vida del hispano sea tomado en cuenta, lo cual desde mi punto de vista también es otro elemento que produce conflicto entre los afroamericanos y la población hispana. No cabe duda también que cuando se habla de esas grandes diferencias que existen entre los afroamericanos en relación a los hispanos, cuando se habla de la experiencia asociada a la esclavitud, al racismo, a la discriminación, y por qué no, eso que todos conocemos como la lucha de los derechos civiles, es algo que muchas veces los hispanos, por falta de conocimiento, de una forma u otra no muestran interés por ese tipo de experiencia por la cual están atravesando la población afroamericana dentro de los Estados Unidos. De la misma forma, cuando se habla de la población afroamericana, ellos no le prestan mucha atención a los problemas de migración que tienen muchos hispanos dentro de los Estados Unidos, porque de una forma u otra los afroamericanos consideran que los problemas de migración es un problema solamente de los hispanos. El único problema que muchas veces los afroamericanos no entienden cuando se habla de la población hispana es que dentro de la población hispana, eso que la gente llama ese grupo homogéneo racial no existe. Así como cuando se habla de los afroamericanos, hay afroamericanos que tienen un color de piel diferente. Dentro de la comunidad hispana existen grupos raciales diferentes. Y muchas veces dentro de la misma comunidad, cuando se habla del racismo, cuando se habla de la discriminación, cuando se habla de esos estereotipos asociados al color de piel, hay una parte de la población hispana que también sufre los efectos negativos de ese elemento de la discriminación racial. Pero nosotros tenemos la idea de que todos los hispanos son blancos, de que todos los hispanos son de una forma u otra mestizos, porque nosotros ponemos el foco de atención en lo que es la población mexicana dentro de los Estados Unidos, no tomando en cuenta que cuando se habla de los migrantes puertorriqueños, de los migrantes dominicanos, de los migrantes haitianos y de los migrantes de todas las islas del Caribe, muchas veces ellos presentan los mismos fenotipos raciales que tienen las personas afroamericanas. No cabe duda también que producto de esa competencia que existe, cuando se habla en la capacidad que tienen los afroamericanos y también la población hispana, quienes compiten muchas veces por el mismo empleo, quienes compiten por las mismas ayudas del gobierno, quienes compiten también por adquirir o tener un tipo de vivienda, ya sea subsidiada por el Estado, y por qué no, también compiten en lo que es la mejora del sistema educativo. Eso le dice a ustedes que entre la población hispana y los afroamericanos, en algunas ciudades existe ciertos conflictos los cuales muchas veces se resuelven, pero otras veces son latentes.
porque ambos de una forma u otra tienen una visión diferente de la historia de los Estados Unidos, pero ambos grupos poblacionales tienen una historia diferente de sí mismos. Cuando se habla de la lucha de los derechos civiles, las luchas raciales y la lucha por la integración del negro dentro de la sociedad norteamericana, es una lucha en la cual la población hispana no tiene esa experiencia. Razones por las cuales muchas veces los hispanos dentro de los Estados Unidos no son solidarios con la lucha cuando se habla del racismo dentro de los Estados Unidos, aunque vamos a ser francos, cuando se habla de la población blanca, el mismo nivel o actitudes racistas en contra de los afroamericanos, ellos también la presentan en contra de la población hispana. Como ven, señores, no cabe duda que cuando se habla de estos conflictos entre los hispanos y los afroamericanos, primero por razones raciales, segundo por razones de oportunidades económicas y tercero porque simplemente cada quien anda buscando un espacio dentro de eso que la gente llama los Estados Unidos, donde la política, la salud, la educación y, ¿por qué no?, la capacidad que tienen los diferentes grupos étnicos en la adquisición de riqueza es sumamente importante. Pero yo siempre he creído que cuando se habla de la población hispana y la población afroamericana dentro de los Estados Unidos, son más los problemas que ellos tienen en común que aquellos problemas que los diferencian. Por eso este tipo de trabajo, cuando yo hablo de los conflictos entre los hispanos y los afroamericanos, son conflictos que realmente se le puede buscar una salida, porque no son conflictos que están basados en diferencias raciales, más bien están basados en diferencia en la capacidad que tiene cada grupo étnico, en la forma como ellos se integran a la sociedad norteamericana. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Realmente, si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este material. Señores, por ese lado yo espero que ustedes pasen un grandioso día.